retomando lo que hemos venido nosotros hablando en este curso, en esta parte, que es específicamente la democracia, nos hemos centrado la clase anterior en la democracia moderna con relación a la ciudadanía. Hay que comprender que ciudadanía y democracia son dos conceptos estrechamente vinculados. Sin democracia no puede haber ciudadanía. La democracia es la posibilidad de la participación del pueblo. La ciudadanía es la posibilidad de que cada uno de los individuos se reconozcan en sus derechos, con su propia identidad. Derechos establecidos históricamente, pactados socialmente y democráticamente establecidos. Dentro de esta consideración, los dos elementos están estrechamente relacionados, como hemos revisado la clase anterior. Para poder cerrar esta perspectiva, vamos a ser específicos en la visión que se refiere a la democracia en cuanto al Ecuador. Vamos a revisar el tema que se titula La democracia en el Ecuador desde un Estado excluyente de 1830, la primera constitución y la primera conformación del Ecuador como realmente un Estado, hasta el Estado plurinacional de la Constitución de 2008. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedentes primordialmente los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito. Hay que tomar en consideración toda esta gesta libertaria que parte desde el primer grito de independencia, 1810, sobre todo la batalla de Pichincha, 1822, el 24 de mayo, que va generando toda esta perspectiva de libertad, de cambio. Si nosotros recordamos un poco estas consideraciones de lo que es propiamente 1830, que nace el Ecuador como una república democrática, hay que comprender que esta república democrática tiene una visión. Desde nuestro primer presidente, Juan José Flores, hasta la conformación propia de lo que posteriormente va a ser la lucha de clases sociales con el objetivo de equilibrar el inconveniente que se presenta, hay que ir puntualizando algunos elementos históricos. Por lo tanto, hablamos de un Estado ecuatoriano desde 1830, nace el Ecuador como república, como se puede observar. Dentro de esta consideración, los antecedentes son propiamente los procesos de independencia. Esta independencia guiada hacia la liberación, pero la liberación tenía como perspectiva el liberar a todo el pueblo ecuatoriano. Cuando se instaura la Constitución de 1830 y propiamente este Estado que se libera de la Gran Colombia, que se separa de la Gran Colombia, el Estado estuvo impulsado por la clase dominante, los criollos, quienes generan toda la gesta libertaria y todos aquellos que estuvieron ligados al proceso de la Gran Colombia y posteriormente a la independencia de estos territorios del Distrito del Sur, en el caso del Ecuador, y se proclama el Ecuador como república, comienza a evidenciarse que el grupo dominante sigue siendo aquel grupo que tenía primacía en la independencia, es decir, los criollos. Los criollos, que son propiamente la clase que guió o impulsó toda la independencia, como el grupo al cual pertenece Juan José Flores, comienzan a tomar decisiones sobre el país
desde su punto de vista. Esto a tomar en consideración. Ahí se dio el inicio de un proyecto de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representantes de este gobierno a miembros de la clase propiamente criolla, que aunque era una minoría, pertenecían a una élite con poder económico y político. Los criollos, entonces, ¿por qué razón son los que toman la pauta en 1830 para que se conforme un Estado ecuatoriano? El Ecuador como Estado, pero un Estado que va a priorizar solo a este grupo social. Puntualizando ya estas perspectivas y continuando con esta visión, vamos a centrar nuestra mirada en este tema, la crítica hacia este nuevo Estado ecuatoriano que inicia. Dentro de este contexto, debemos puntualizar realmente la clase social dominante, que eran propiamente los terratenientes, estos criollos, este grupo social que se mantiene parecido a la perspectiva que tenía la época colonial. Hubo un cambio político. Evidentemente, nos liberamos del dominio español, pero económicamente y dentro de la perspectiva, la visión que tenían los gestores de la liberación, de la libertad en general, de la independencia, no lograron romper esta brecha entre los terratenientes, los dueños de la tierra, y los subordinados, la clase social dominada. Aun cuando eran una minoría, gobernaron. Y la clase social dominada, que eran dueños minoritarios o propietarios minoritarios de tierras, artesanos, montubios, afrodescendientes, no pudieron alcanzar realmente la democracia como tal. Aquí hay que ser críticos en la perspectiva de la democracia como el poder del pueblo. Si era la mayoría, realmente no tenían voz y voto con la clase dominante. Y los terratenientes nuevamente generaron una perspectiva a su beneficio. La Constitución de 1830 instaura realmente esta perspectiva que se fundamenta o que hace que solo esta clase dominante tenga la posibilidad de dominación. ¿Y cómo podemos nosotros puntualizar esto? Ya que la Constitución de 1830 le da la ciudadanía tan solo a este grupo dominante. Le niega la posibilidad a la clase social baja, por decirlo de alguna forma, a esta clase social que principalmente es la mayoría del pueblo, y se presenta como una visión que va delimitando ricos de pobres. Los trabajadores domésticos agrícolas eran cada vez más pobres y al no ser ciudadanos no poseían derechos, porque una de las consideraciones más relevantes de la ciudadanía es que se pueda acceder a derechos. Ya hemos nosotros visto desde la antigua Grecia, aquellos que eran considerados ciudadanos tenían la posibilidad de elegir, de participar, de tomar decisiones dentro de todos los procesos democráticos, dentro de sus inconvenientes o la aplicación correcta de la democracia, como quiera vérselo dentro de la historia. Hay que considerar realmente que la ciudadanía, el punto relevante es que se puede acceder a derechos. El momento que hablamos de democracia y hablamos que la democracia está ligada al concepto de la ciudadanía, es porque la ciudadanía puede acceder a este tipo de derechos. Este grupo estará excluido de la posibilidad de los derechos. Por lo tanto, se conforma un dominio de esta élite criolla y de los mestizos con dinero, que fue característica del siglo XIX, en virtud de la Constitución propia de 1830 y de que solo ellos eran ciudadanos. Había ciertas condiciones que nosotros hemos ya puntualizado. A finales de aquel siglo
el modelo de Estado latifundista, basado en la tierra, entró en crisis debido al crecimiento de la exportación de café y cacao. Por lo tanto, este modelo comienza a tener una crisis a finales del siglo XIX y sobre todo por el comercio. El comercio comienza a darle la posibilidad de un cambio de perspectiva. Este cambio de perspectiva estará encaminado a un cambio de modelo. Podemos nosotros puntualizar, por lo tanto, que el comienzo de la República Democrática del Ecuador no fue un proceso democrático en el sentido amplio. Solo un grupo, los criollos, aquellos que ya habían dominado, que ya tenían una perspectiva anterior, mantuvieron el modelo económico y siguieron con esta perspectiva. ¿Dónde cambia realmente la visión? Es con la Revolución Liberal del 5 de junio de 1895, finales del siglo XIX, principios del XX, y con la Constitución de 1906. El general Eloy Alfaro guió esta gesta libertaria con la perspectiva principal de romper la división social que existía entre los de la clase dominante y aquellos que pertenecían a esta clase dominada, por decirlo de alguna forma. Comienza a generarse una nueva clase social, la burguesía, los comerciantes. Por lo tanto, el centro principal de este impulso será el comercio. La Revolución Liberal instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático y laico, por lo tanto separado de la Iglesia. Uno de los elementos importantes que comienzan desde la Revolución Liberal de 1895 a gestarse como perspectiva de inclusión será que el Estado será democrático, será pensado o estará pensado como un Estado ya realmente democrático que incluya a todos los grupos sociales, no solo a un grupo específico, y también se instaura como un Estado laico. ¿Qué quiere decir laico? Principalmente que la religión no es lo fundamental para el Estado y principalmente que es un Estado que no prioriza una religión como tal. Y de aquí nace la separación Iglesia-Estado, que era un elemento muy importante desde la Constitución de 1830, todo el proceso de la instauración del Ecuador como un Estado independiente y posteriormente afianzado con la perspectiva de la relación Iglesia-Estado de Gabriel García Moreno. La Revolución Liberal viene a romper toda esta perspectiva con el objetivo principal de que mayor cantidad de personas puedan acceder a los derechos. En este contexto, por primera vez, los miembros de las mayorías excluidas, indígenas, afrodescendientes, montubios, fueron reconocidos. Directamente, el ejército de Eloy Alfaro estaba conformado por este grupo social, este grupo mayoritario, que no tuvo acceso al sector público y privado, que tenía que depender de los criollos. Por lo tanto, uno de los principales cambios para poder llegar a hablar de un Estado plurinacional que ha venido generándose en la última Constitución, debemos nosotros priorizar la Revolución Liberal de 1895, donde ya va generándose la inclusión de estos grupos sociales relegados de la vida política a través de la gesta libertaria. Vamos nosotros a terminar ahí esta clase para poder en la siguiente oportunidad hablar ya solamente de la Constitución de 2008, como aquella que incluye la perspectiva
principal de un Estado plurinacional. Nosotros estaremos sacando elementos de cada una de las constituciones más relevantes que han avanzado en derechos en próximas oportunidades, pero el objetivo de esta clase principalmente es mirar los problemas que se han venido dando en cuestión de democracia hasta llegar a una constitución de 2008 que ya prioriza y reconoce el planteamiento de que el Ecuador es multicultural y plurinacional, que tiene diferentes perspectivas, que no es una sola, y que se van incluyendo dentro de esta visión. Vamos nosotros a realizar el siguiente trabajo para cerrar esta clase. Vamos a completar estos dos elementos. Primero, vamos a identificar en la Constitución de 1830 quiénes eran considerados ciudadanos y quiénes no eran ciudadanos, de lo que hemos podido observar en la clase y principalmente de los elementos que podemos nosotros identificar en esta Constitución. Bueno, los elementos que yo he ido puntualizando, no olvidarse, sobre todo que hay una clase dominante, esta clase dominante será la que tenga acceso a derechos, y aquellos grupos sociales que no accedan a esta visión. ¿Y cómo afectó al Ecuador esta exclusión social de la Constitución de 1830? Por ejemplo, generó desigualdad, tal vez, generó que no exista realmente una inclusión en la democracia, tuvo problemas tal vez en la forma en la que se trató a ciertos grupos sociales. ¿Cómo afectó al Ecuador en general la exclusión social en su avance en cuestión de derechos, en cuestión de democracia, en cuestión de inclusión? Alguno de esos elementos podemos tomar en cuenta para ver esta afección. Y con eso terminaríamos.